¿Y si te dijera que hay una tecnología mental de más de 2000 años de antigüedad que los neurocientíficos modernos están estudiando con la boca abierta? ¿Y si te dijera que cuando la aplicas correctamente, tu cerebro literalmente cambia su estructura física? No es metáfora, no es poesía barata de autoayuda, es biología, es química, es la realidad más fascinante que nadie te contó en la escuela. Quédate, porque esto va a volarte la cabeza. Bien, empecemos por el principio, que es donde siempre deberíamos empezar, aunque nadie lo haga. Tu cerebro es un órgano absolutamente extraordinario. Tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Para que te hagas una idea, si pusieras esas neuronas en fila una detrás de otra, llegarías de la Tierra a la Luna y de vuelta casi 40 veces. 40 veces. Tu cabeza guarda dentro de ella una autopista que va a la Luna 40 veces de ida y vuelta. Y sin embargo, con todo ese poder colosal, con toda esa capacidad astronómica de procesamiento, la mayoría de los seres humanos viven angustiados por cosas que no pueden controlar, paralizados por miedos que no tienen base real, y esclavizados por emociones que los gobiernan como un titiritero malhumorado que mueve los hilos a su antojo. Eso es bastante gracioso si lo piensas bien. Es como tener un Ferrari con motor de competición y usarlo únicamente para ir a buscar el pan a la esquina, en primera marcha, con el freno de mano puesto. Pero no te culpes, esto no es un accidente. Tu cerebro fue diseñado así por la evolución. Fue construido para sobrevivir, no para ser feliz. Fue construido para detectar amenazas, no para disfrutar el momento. Fue construido para anticipar el peligro, no para encontrar paz. Durante cientos de miles de años, los humanos que se preocupaban más vivían más tiempo. El que veía una sombra moverse entre los arbustos y pensaba, probablemente sea el viento, no pasa nada, terminaba siendo el almuerzo de un tigre de dientes de sable. El que pensaba, eso es un tigre, corre, grita, pánico total, sobrevivía para reproducirse y pasarle esa tendencia a sus hijos. El resultado, tú. Un ser humano del siglo XXI con el cerebro de un cazador-recolector aterrorizado, viviendo en un mundo que ya no tiene tigres de dientes de sable, pero que tu amígdala cerebral interpreta igual. El correo del jefe, la reunión de trabajo, el noticiario nocturno, los comentarios de redes sociales. Tu cerebro no distingue entre un depredador prehistórico y una notificación de tu teléfono. Todo activa la misma alarma, todo dispara el mismo cortisol. Todo enciende el mismo sistema de emergencia que fue diseñado para situaciones donde tu vida estaba literalmente en juego. El problema no es que seas débil, el problema es que eres demasiado bueno en algo que ya no necesitas tanto, el miedo. Y aquí es donde entra en escena un hombre que murió hace casi 2000 años y que sin saberlo tenía la solución. Cuando la gente escucha la palabra estoico, generalmente imagina a alguien que no siente nada, un robot con toga, un señor de mármol que mira al horizonte sin pestañear mientras el mundo se cae a pedazos a su alrededor. Eso es exactamente lo contrario del estoicismo real. El estoicismo no es la supresión de emociones, es la transformación de las emociones, es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente de un río y aprender a nadar. Ambos están en el agua, pero uno de ellos decide hacia dónde va. Los estoicos fueron filósofos griegos y romanos que florecieron hace más de 2 milenios. Zenón de Citio lo fundó. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma, lo practicó. Epicteto, que nació siendo esclavo, sí, esclavo, sin libertad, sin derechos, sin nada, lo vivió con una intensidad que nos deja sin palabras. Y todos ellos llegaron a la misma conclusión fundamental, que puedes resumir en una sola frase que parece simple pero que tiene la profundidad de un océano. Hay cosas que dependen de ti. Y hay cosas que no dependen de ti. Tu trabajo es distinguir entre ambas. Eso es todo. Esa es la semilla. Parece casi ridícula de tan obvia, ¿verdad? Pero espera. Porque cuando empiezas a aplicarla de verdad, cuando la dejas entrar en tus huesos y en tu sangre, lo que ocurre en tu cerebro es algo que los científicos modernos aún están intentando comprender del todo. Aquí empieza la parte que a los neurocientíficos les produce esa expresión de quien acaba de abrir un regalo que no esperaba. Vamos al cerebro, específicamente a 3 zonas que te interesan. Primera zona, la amígdala. La amígdala es tu alarma de incendios cerebral. 2 pequeñas estructuras con forma de almendra ubicadas en el sistema límbico, profundamente dentro de tu cerebro. Cuando percibe una amenaza real o imaginada, dispara una cascada de reacciones en milisegundos. Antes de que tu parte consciente haya procesado nada, la amígdala ya ha lanzado cortisol y adrenalina por todo tu cuerpo. Ya ha elevado tu ritmo cardíaco. Ya ha tensado tus músculos. En la mayoría de las personas que viven en modo de reactividad constante,
La amígdala está hiperactiva. Es como tener una alarma de incendios que suena cada vez que alguien abre el horno para revisar si su pizza está lista. Técnicamente funciona, pero te está volviendo loco. Segunda zona, la corteza prefrontal. Esta es la joya de la corona evolutiva, la parte más nueva, más sofisticada y humana de tu cerebro. Aquí vive el razonamiento, la planificación, el autocontrol, la capacidad de ver las consecuencias a largo plazo, la empatía, la sabiduría. El problema es que cuando la amígdala se dispara, la corteza prefrontal se apaga parcialmente. Es un mecanismo de emergencia. En una crisis real no necesitas filosofar, necesitas correr o pelear. Así que el cerebro redirige los recursos hacia la supervivencia y le quita energía al pensamiento complejo. El resultado en la vida moderna, cuando más necesitas pensar con claridad, cuando más necesitas tomar decisiones inteligentes, cuando más necesitas ser la mejor versión de ti mismo, tu cerebro te traiciona y te convierte en un pollo sin cabeza. Tercera zona, la corteza cingulada anterior. Esta es la árbitro, la que decide qué información merece tu atención, la que regula el conflicto entre tus impulsos emocionales y tus decisiones racionales. ¿Y qué hace el estoicismo con estas tres zonas? Esto es lo que asombra a los investigadores. Las prácticas estoicas fundamentales, aplicadas de forma consistente, producen cambios medibles en la actividad de estas tres regiones. Estudios de neuroimagen han mostrado que la meditación reflexiva, el cuestionamiento de los juicios automáticos, la visualización negativa, prácticas que los estoicos utilizaban hace 2000 años, activan la corteza prefrontal y regulan la respuesta de la amígdala de una manera que se parece muchísimo a lo que producen las terapias cognitivas más avanzadas de la psicología moderna. De hecho, hay una razón muy concreta por la que esto ocurre. Aaron Beck, el padre de la terapia cognitivo-conductual, uno de los sistemas terapéuticos más respaldados por la evidencia científica en la historia de la psiquiatría, reconoció abiertamente que su modelo se basó en parte en los escritos de los filósofos estoicos, especialmente en Epicteto, que escribió: «No son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que tienen sobre las cosas». 2000 años antes de que existiera la psicología moderna, un hombre que era esclavo ya había descubierto que el origen del sufrimiento humano no está en los eventos externos, sino en cómo los interpretamos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tu cerebro puede aprender a hacer esto. Puede aprender a cambiar sus propias interpretaciones, y cuando lo hace, cambia físicamente su estructura. Hablemos de la neuroplasticidad, porque si hay un concepto que debería estar tatuado en el brazo de cada ser humano del planeta, es este. Durante siglos, los científicos creyeron que el cerebro adulto era esencialmente estático, que nacías con un número fijo de neuronas, que las que morían no volvían, y que la estructura básica de tu cerebro estaba fijada para siempre más o menos después de la infancia. En otras palabras, se creía que si eras una persona ansiosa, ansiosa ibas a seguir. Si eras impulsivo, impulsivo morías. Qué visión tan deprimente, y qué equivocada estaba, porque resulta que el cerebro es uno de los órganos más maleables de todo el cuerpo. Cada experiencia, cada pensamiento, cada hábito, cada práctica repetida deja una huella física en él. Las conexiones entre neuronas que usas frecuentemente se fortalecen. Las que no usas se debilitan y eventualmente desaparecen. Es exactamente como un músculo. Si entrenas tu brazo derecho todos los días, tu brazo derecho crece. Si entrenas tu corteza prefrontal crece y se fortalece. Si practicas el autocontrol se vuelve más fácil. Si practicas la serenidad deja de ser un esfuerzo y empieza a ser tu modo por defecto. Los estoicos no tenían escáneres cerebrales, no tenían resonancias magnéticas funcionales, no tenían acceso a ninguna de las herramientas que tenemos hoy, pero habían llegado a la misma conclusión de forma completamente independiente, a través de la observación y el razonamiento, que la mente se moldea con la práctica, que el carácter es un hábito, que la virtud, como la habilidad de un músico o un atleta, se construye con repetición. Marco Aurelio lo escribió en sus Meditaciones, ese diario personal que nunca fue escrito para ser publicado y que hoy es uno de los libros más leídos del mundo. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. 2000 años después, la neurociencia nos dice que literalmente tiene razón, que la calidad de tus pensamientos, practicada de forma consistente, cambia la arquitectura de tu cerebro. Si eso no te parece asombroso, comprueba tu pulso porque a lo mejor estás muerto. Ahora vamos a lo práctico, porque la filosofía sin práctica es como un mapa sin destino.
bonito para admirar, inútil para llegar a algún lado. Los estoicos tenían varias prácticas centrales. Voy a contarte 3 de las más poderosas y lo que ocurre en tu cerebro cuando las aplicas. Práctica número 1. La dicotomía del control. Ya la mencionamos. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Los estoicos llamaban a esto el dogma central. Epicteto lo consideraba la base de todo lo demás. Depende de ti, tus pensamientos, tus intenciones, tus esfuerzos, tus valores, tus respuestas. No depende de ti. El clima, las opiniones ajenas, el pasado, el futuro, la salud en muchos casos, la economía, lo que dice la gente de ti a tus espaldas. Cuando aplicas esta distinción de forma activa, cuando te preguntas conscientemente, ¿esto está dentro de mi control o fuera de él? Activas tu corteza prefrontal y reduces la activación de la amígdala. Estás literalmente haciendo que el árbitro de tu cerebro intervenga y le diga a la alarma de incendios: tranquila, esto no es una emergencia. Los estudios sobre aceptación y regulación emocional muestran que simplemente nombrar una emoción, identificarla con palabras, reduce su intensidad. El lenguaje es una herramienta de regulación emocional, y la dicotomía del control te da el lenguaje para clasificar la experiencia de una manera que reduce el sufrimiento inútil. La gente que practica esta distinción de forma consistente desarrolla algo que los psicólogos llaman locus de control interno. La sensación de que, aunque no controles los eventos, controlas tu respuesta a los eventos. Y esa sensación, hay que decirlo, es una de las más correlacionadas con el bienestar psicológico en toda la literatura científica. Práctica número 2, la visualización negativa. Esta es la que confunde a la gente y la que produce las caras más raras cuando se la explicas en una cena. Los estoicos practicaban lo que llamaban premeditatio malorum, que se traduce como la premeditación de los males. En esencia, imaginar que pierdes lo que tienes, imaginar que las personas que quieres ya no están, imaginar el peor escenario posible, no para aterrorizarte, sino para 2 cosas concretas. Primero, darte cuenta de cuánto valoras lo que ya tienes, que normalmente das por sentado, porque tu cerebro tiene una tendencia llamada adaptación hedónica. Se acostumbra a todo, al coche nuevo, al trabajo que tanto quisiste, a la persona que tanto amabas. Con el tiempo todo se convierte en fondo, en tapiz, en algo que está ahí y deja de notarse. La visualización negativa rompe ese mecanismo, te despierta. Segundo, prepararte emocionalmente para la pérdida cuando llegue, porque siempre llega. No para que dejes de disfrutar el presente, sino para que la pérdida no te destruya. ¿Y qué ocurre en el cerebro? La visualización negativa, cuando se practica con la distancia adecuada, activa una zona de la corteza prefrontal relacionada con la planificación y la previsión, y al mismo tiempo activa circuitos de gratitud cuando regresas al presente y te das cuenta de que todavía tienes lo que imaginaste perder. Los investigadores que estudian la gratitud han encontrado que practicarla activa el núcleo accumbens, una región del cerebro relacionada con el placer y la recompensa. Es el mismo lugar que se activa cuando comes algo delicioso, cuando escuchas tu canción favorita, cuando recibes un elogio inesperado. En otras palabras, la gratitud da placer, y la visualización negativa estoica genera gratitud. Marco Aurelio lo practicaba todas las mañanas. Mientras era el hombre más poderoso del mundo romano, se recordaba a sí mismo que todo era temporal, que el poder era una ilusión prestada, que las personas que amaba eran mortales. No lo hacía para deprimirse, lo hacía para no desperdiciar ni un solo momento. Práctica número 3, el examen nocturno. Cada noche los estoicos practicaban una revisión del día. Séneca lo describió en sus cartas. Al final del día se preguntaba a sí mismo 3 cosas. ¿Qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? No era un ejercicio de tortura ni de culpa, era un ejercicio de aprendizaje, de observación sin drama, de construir la conciencia de uno mismo de manera sistemática. En términos neurocientíficos modernos, esto es consolidación de memoria episódica con metacognición. Suena complicado, significa que estás revisando lo que ocurrió el día, categorizándolo, extrayendo lecciones y guardándolas en la memoria a largo plazo de forma organizada. El sueño es el momento en que el cerebro hace su gran limpieza y su gran archivado. Los estudios sobre consolidación de la memoria muestran que lo que repasas justo antes de dormir tiene más probabilidades de consolidarse de forma efectiva. Los estoicos, sin saberlo, estaban optimizando su aprendizaje cotidiano utilizando la biología de su propio cerebro.
Además, la autorreflexión estructurada antes de dormir activa la corteza prefrontal medial, asociada con la autoconciencia y la regulación emocional. Con el tiempo, esa zona se fortalece. Te vuelves más consciente de tus patrones, más rápido para detectar cuando te estás dejando llevar por impulsos que no te convienen, más hábil para elegir deliberadamente en lugar de reaccionar automáticamente. Quiero detenerme aquí un momento para hablarte de Epicteto porque su historia merece ser contada. Nació esclavo, eso ya lo dijimos, pero hay más. Era propiedad de un hombre llamado Epafrodito, que según las fuentes históricas era bastante cruel. En una ocasión Epafrodito torció la pierna de Epicteto con tanta fuerza que se la fracturó. Epicteto, mientras ocurría, le dijo tranquilamente: «Vas a rompérmela». El hombre continuó. La pierna se rompió. Epicteto añadió sin alterarse: «Te dije que ibas a rompérmela». Puede que esta historia sea apócrifa, puede que sea exactamente como sucedió. Lo que importa no es si los detalles son perfectamente precisos, sino lo que nos dice sobre el hombre que fue Epicteto. Alguien que llegó tan profundamente a la comprensión de que su cuerpo podía ser violado, pero su mente jamás, que incluso en los momentos de mayor dolor físico, mantenía una calma que desconcertaba a quienes intentaban humillarlo. Eventualmente fue liberado, fundó una escuela filosófica. Sus enseñanzas fueron recopiladas por su alumno Arriano en lo que hoy conocemos como el Enchiridión, que significa manual, o lo que cabe en tu mano. Un manual de vida escrito por un hombre que empezó sin nada y terminó siendo maestro de emperadores. ¿Y cuál era el corazón de su mensaje? Que la libertad real no tiene nada que ver con las cadenas externas, que la única prisión verdadera es la que construyes dentro de tu propia mente, que puedes estar encadenado y ser libre si entiendes que nadie puede tocarte en el lugar donde realmente vives, tu forma de ver las cosas. Esto en lenguaje de neurociencia moderna es lo que se llama reinterpretación cognitiva, la capacidad de cambiar el significado que le asignas a un evento, de ver lo mismo desde un ángulo diferente. Y cuando lo haces no solo cambia tu estado emocional, cambia qué circuitos neuronales se activan, qué hormonas se liberan, qué sistema nervioso predomina. En un estudio publicado hace algunos años, investigadores mostraron a participantes imágenes perturbadoras y les pidieron que las reinterpretaran de manera diferente. El resultado, su respuesta emocional disminuyó significativamente y sus escáneres cerebrales mostraron mayor actividad en la corteza prefrontal y menor en la amígdala. Epicteto no necesitó ningún estudio. Solo necesitó su propia experiencia como esclavo para descubrir que la mente puede ser soberana incluso cuando el cuerpo no lo es. Vivimos en la época del estímulo constante. Nunca antes en la historia humana el cerebro había sido sometido a tanto ruido, a tanta información, a tantas notificaciones, alertas, titulares, imágenes, opiniones, debates, escándalos, noticias, controversias. Tu teléfono solo ya genera más estímulos en un día que los que un agricultor medieval experimentaba en toda una semana. Y tu cerebro, que fue diseñado para ese mundo más lento, está haciendo lo que puede. Pero está sufriendo. Los índices de ansiedad, depresión y agotamiento mental en las sociedades modernas son los más altos jamás registrados. No porque seamos más débiles que nuestros abuelos, sino porque el entorno ha cambiado más rápido de lo que la evolución puede seguir. El estoicismo no es una solución mágica, no es una píldora, no te va a convertir en una roca imperturbable que sonríe serenamente mientras el caos reina a su alrededor. No te lo va a prometer nadie que sea honesto contigo. Lo que sí puede hacer es darte algo que en este mundo de ruido constante vale más que el oro, un ancla interior, un punto de referencia que no depende de lo que ocurra afuera. Una brújula que siempre apunta hacia lo que puedes controlar, hacia lo que puedes elegir, hacia quién decides ser. Y cuando esa brújula está bien calibrada, ocurre algo extraordinario en tu cerebro. Los circuitos del estrés reactivo se van haciendo menos dominantes. Los circuitos de la reflexión y el autocontrol se van fortaleciendo. La amígdala aprende que no todo es una emergencia. La corteza prefrontal aprende a intervenir más rápido, más efectivamente, no de golpe, no de la noche a la mañana, sino de la misma manera en que un árbol crece, despacio, firme, sin que se note en el día a día, pero de una manera que con el tiempo lo transforma todo. Hay algo que me parece profundamente conmovedor en Marco Aurelio. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, controlaba legiones, tomaba decisiones que afectaban a millones de personas.
Las riquezas del Imperio Romano estaban a su disposición, podía hacer prácticamente cualquier cosa que quisiera, y sin embargo, cada noche se sentaba a escribir en su diario personal. Un diario que no fue escrito para ser leído por nadie, que no fue publicado durante su vida, que probablemente nunca pensó que lo leería nadie. Y en ese diario, el hombre más poderoso del mundo se recordaba a sí mismo, una y otra vez, las mismas lecciones estoicas básicas: que el poder era temporal, que la fama era vanidad, que la vida era corta, que lo que importaba era actuar con virtud, independientemente de los resultados. Se recuerda que no debe enojarse con la gente que actúa mal, porque actúan desde su propia ignorancia. Se recuerda que debe ser amable con quienes le irritan. Se recuerda que el tiempo es el bien más precioso y que no debe desperdiciarlo. ¿Por qué se recuerda estas cosas en lugar de simplemente aplicarlas? Porque él, mejor que nadie, sabía que saber y hacer son dos cosas completamente diferentes, que el carácter no es un estado que alcanzas y luego conservas sin esfuerzo, es una práctica diaria, una elección que se renueva cada mañana, un músculo que se atrofia si dejas de entrenarlo. Eso es lo que el estoicismo entendió antes que cualquier otro sistema de pensamiento, que el ser humano no es un ser racional que a veces tiene emociones, es un ser emocional que a veces razona, y que para vivir bien necesita trabajar deliberadamente todos los días en esa brecha. Los neurocientíficos modernos están de acuerdo. La regulación emocional no es una capacidad fija, es una habilidad, y como toda habilidad, se construye con práctica deliberada y consistente. Marco Aurelio practicaba en su diario, Epicteto practicaba en sus conversaciones y enseñanzas, Séneca practicaba en sus cartas. Tú puedes practicar donde quieras, en tu momento de quietud por la mañana, en la pausa antes de responder un mensaje que te ha irritado, en la pregunta que te haces cuando sientes que las cosas se salen de tu control. ¿Está esto dentro de mi control o fuera de él? Permíteme desbaratar un mito muy extendido. Mucha gente cree que el estoicismo es una filosofía para no sentir, para anestesiarse, para vivir en una especie de indiferencia fría y elegante hacia todo. Eso es completamente falso. Los estoicos diferenciaban entre lo que llamaban pasiones y empatías. Las pasiones eran emociones irracionales, exageradas, basadas en juicios erróneos sobre la realidad. El miedo irracional, la codicia, la envidia, la desesperación. Estas sí buscaban trascender, no porque fueran emociones, sino porque estaban basadas en errores cognitivos. Las empatías, en cambio, eran lo que hoy podríamos llamar emociones sanas, el gozo genuino, el deseo de actuar bien, la cautela racional. Estas no solo estaban permitidas, estaban celebradas. El objetivo estoico no era la indiferencia, era la ecuanimidad, y la diferencia es enorme. La indiferencia es una muralla, un escudo que mantiene todo afuera, tanto lo malo como lo bueno. La ecuanimidad es una raíz. Te permite que los vientos te muevan, que te sacudan incluso, sin que te arranquen del suelo. Puedes sentir, puedes emocionarte, puedes reír, llorar, querer con intensidad. Solo que esas emociones no te gobiernan. Tú las conoces, las reconoces, las honras, y decides qué hacer con ellas. En términos neurocientíficos, esto es exactamente lo que muestran los estudios sobre regulación emocional, que las personas emocionalmente más sanas no son las que sienten menos, sino las que tienen mayor flexibilidad para gestionar lo que sienten, que pueden entrar en una emoción y salir de ella con más facilidad, que no se quedan atrapadas en los bucles rumiantes que mantienen activa la amígdala durante horas o días después de que el evento ya pasó. El estoicismo, aplicado correctamente, construye exactamente esa flexibilidad. No te vuelve de piedra, te vuelve de bambú, flexible, resistente, capaz de doblarse sin romperse y de volver siempre a su forma natural. Bien, hemos hablado mucho, hemos recorrido la neurociencia, la historia, la filosofía, los emperadores romanos y los esclavos sabios. Ha sido un viaje largo y espero que apasionante. Ahora viene la parte más importante. Porque toda esta información, si no se convierte en acción, tiene exactamente el mismo valor que un libro de cocina para alguien que nunca entra en la cocina. Hermoso para hojear, inútil para alimentarse. ¿Cómo empiezas? Empieza pequeño, ridículamente pequeño. Esta semana practica una sola cosa. Cuando algo te moleste, antes de reaccionar, pregúntate, ¿está esto dentro de mi control? Si la respuesta es no, respira y déjalo ir conscientemente. Si la respuesta es sí, pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Eso es todo.
No necesitas leer todos los textos clásicos esta semana, no necesitas convertirte en un filósofo estoico certificado, solo necesitas practicar esa pregunta una vez al día durante los próximos 7 días y observar qué ocurre. Lo que ocurrirá es que empezarás a notar algo que antes no notabas, el espacio entre el estímulo y la respuesta, ese brevísimo instante en que tienes la posibilidad de elegir. La mayoría de las personas vive sin notar ese espacio. Vive en reacción automática, perpetua, sin pausa. El estoicismo te entrena para ver ese espacio y habitarlo. Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis y fundó la logoterapia, lo dijo de una manera que quedará grabada para siempre. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestra libertad. Frankl no era estoico en el sentido formal, pero había llegado a la misma verdad que Epicteto descubrió siendo esclavo. Que hay un lugar dentro de ti que nadie puede tocar si tú no lo permites, y que ese lugar es el único lugar donde la libertad real habita. Hace 2000 años un hombre que no era libre en ningún sentido externo de la palabra descubrió cómo ser absolutamente libre en el único sentido que importa. Hoy, la ciencia más avanzada que tenemos nos dice que tenía razón, que el cerebro puede ser entrenado, que los patrones de reacción automática pueden ser reconfigurados, que la ecuanimidad no es un talento de nacimiento, sino una habilidad que se construye con práctica, con paciencia, con la misma dedicación con que un atleta construye su cuerpo o un músico construye su arte. No te estoy pidiendo que te conviertas en Marco Aurelio, no te estoy pidiendo que renuncies a ningún placer o que adoptes una vida de austeridad medieval. Solo te pido que recuerdes una cosa cuando cierres este vídeo y vuelvas a tu vida cotidiana. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no dependen de ti. Tu trabajo es distinguir entre ambas. Y en esa distinción, si la practicas con honestidad y con constancia, encontrarás algo que la mayoría de la gente busca durante toda su vida en los lugares equivocados. Una paz que no necesita que el mundo cambie para existir. Una libertad que nadie puede quitarte. Una fortaleza que no depende de que las cosas salgan bien. El cerebro que tienes puede cambiar. La mente que tienes puede crecer. La persona que eres hoy no tiene por qué ser la misma que seas dentro de un año si decides entrenarla con la misma seriedad con que entrenas cualquier otra cosa que valoras. Epicteto lo hizo encadenado. Marco Aurelio lo hizo con el peso del mundo sobre sus hombros. Tú puedes hacerlo con una pregunta sencilla, una vez al día, comenzando hoy. ¿Está esto dentro de mi control? Empieza ahí, el resto llegará solo. Si este vídeo te aportó algo, ya sabes lo que hacen los que entienden la reciprocidad estoica. Compartir lo que tiene valor con quienes podrían necesitarlo. Hasta el próximo vídeo.